Hay texturas que no deberían existir, hay telas que no deberían coserse, y hay prendas que una vez que las tocas, nunca te abandonan del todo. Se quedan contigo, en tu piel, en tu memoria, como una segunda capa que no puedes quitarte, aunque te arranques la ropa y te laves hasta sangrar. Esta historia comienza en Puebla, en el año de 1884. Una ciudad donde las iglesias barrocas brillaban bajo el sol y las familias adineradas presumían sus vestidos importados de Europa. Pero también era una ciudad de contrastes, donde los barrios pobres se extendían como sombras detrás de las fachadas doradas, donde la gente trabajaba hasta el agotamiento por un puñado de monedas, donde la supervivencia era un arte que se aprendía desde la cuna. Y en uno de esos barrios, en una casa estrecha de adobe, con ventanas pequeñas y techo de teja roja, vivía una mujer que había perfeccionado ese arte mejor que nadie. Su nombre era Soledad Mir, una costurera de unos 40 años, delgada como un junco, con el cabello recogido siempre en un moño apretado y los dedos manchados de pequeñas cicatrices. Las cicatrices que todas las costureras tienen. Marcas de agujas, cortes de tijeras, quemaduras de plancha, nada fuera de lo común, o eso parecía. Soledad era conocida en el barrio por su habilidad. Cosía vestidos para las señoras ricas del centro, arreglaba trajes de caballeros, bordaba manteles para las iglesias, y lo hacía con una precisión casi sobrenatural. Sus puntadas eran perfectas, sus costuras invisibles, y sus prendas duraban décadas sin deshacerse, sin perder color, sin mostrar desgaste. La gente decía que tenía manos benditas, que Dios le había dado un don. Pero si te quedas hasta el final de esta historia, si te suscribes a este pacto silencioso que estamos haciendo ahora mismo, entenderás que no era bendición lo que corría por sus venas. Era algo mucho más oscuro, algo que ella misma había invocado sin saberlo. Soledad vivía sola, nunca se había casado, no tenía hijos, no tenía familia cercana. Trabajaba desde el amanecer hasta la medianoche, siempre en su pequeño taller al fondo de la casa. Una habitación sin ventanas donde solo entraba la luz de las velas. Una habitación donde nadie más podía entrar. Cuando le preguntaban por qué no aceptaba ayudantes, por qué no enseñaba su oficio a alguna muchacha del barrio, Soledad respondía con una sonrisa fina y una excusa educada, que prefería trabajar sola, que le gustaba el silencio, que cada costurera tiene sus secretos y los suyos no podían compartirse. Y eso era verdad, porque Soledad guardaba un secreto que habría horrorizado a cualquiera. Un secreto que comenzó años atrás, cuando todavía era joven y la pobreza la apretaba como un puño cerrado alrededor del cuello. En aquel entonces, Soledad apenas podía pagar la renta. Trabajaba cosiendo ropa de segunda mano, reparando harapos, ganando centavos que no alcanzaban ni para comer. Y las telas buenas, las telas que las señoras ricas exigían, eran demasiado caras, imposibles de conseguir para alguien como ella. Hasta que una noche, desesperada y hambrienta, descubrió algo. Había ido al cementerio del barrio, no para rezar, no para visitar a nadie, sino porque había escuchado que a veces la gente enterraba a sus muertos con sus mejores ropas, vestidos de seda, trajes de lana fina, prendas que nadie volvería a usar, prendas que se pudrirían bajo tierra junto a cuerpos que ya no las necesitaban. Y Soledad pensó, ¿por qué desperdiciarlas? Esa noche desenterró su primer cadáver. Fue en una tumba reciente, una mujer joven que había muerto de fiebre. La enterraron con un vestido azul de algodón egipcio, suave como la piel de un recién nacido. Soledad esperó a que el cementerio quedara vacío, cavó con las manos, abrió el ataúd, y en la oscuridad, con el olor a tierra húmeda y algo más dulce y podrido llenándole los pulmones, le quitó el vestido al cadáver.
Los dedos de la muerta estaban rígidos. La tela se había pegado a la piel en algunos lugares. Soledad tuvo que tirar con fuerza. Escuchó algo rasgarse. No sabía si era la tela o la carne. No quiso mirar. Se llevó el vestido a casa. Lo lavó 3 veces. Lo colgó al sol durante días. Y cuando finalmente lo tocó de nuevo, cuando pasó los dedos por aquella tela que olía a jabón y a algo indefinible, sintió una extraña satisfacción. Nadie lo sabría. Nadie lo notaría. Y ella podría usarlo para coser algo hermoso. Y así lo hizo. Con ese vestido confeccionó un traje para una clienta, una señora del centro que quedó encantada con el resultado, que pagó bien, que recomendó a Soledad con sus amigas. Y Soledad entendió algo en ese momento, entendió que las mejores telas no se compraban en las tiendas, se obtenían de lugares donde nadie preguntaba, de lugares donde nadie miraba, de los muertos. Escucha, ¿alguna vez has pensado de dónde vienen las cosas que usas? ¿De dónde viene la ropa que llevas puesta en este momento? ¿Quién la hizo? ¿Qué manos la tocaron antes que tú? Son preguntas que normalmente no importan, pero después de escuchar esta historia, tal vez empiecen a importarte. Soledad comenzó a visitar el cementerio regularmente, siempre de noche, siempre sola. Elegía tumbas recientes, gente que había sido enterrada con sus mejores prendas, y poco a poco fue construyendo un inventario macabro en su taller. Vestidos de luto, camisas de lino, enaguas bordadas, pañuelos de seda, todo lavado, planchado, cortado y transformado en nuevas prendas que vendía a precios razonables. Prendas que la gente del centro compraba con entusiasmo porque eran hermosas, duraderas y misteriosamente únicas. Nadie sospechaba nada. Nadie relacionaba los vestidos de Soledad con los muertos del cementerio. Y ella se volvió próspera, compró más herramientas, mejoró su casa, comió bien por primera vez en años, pero algo comenzó a cambiar. Las prendas que cosía empezaron a comportarse de manera extraña. Una señora que compró un vestido azul regresó quejándose de que la tela olía raro, un olor dulzón, casi imperceptible, que no se iba con el lavado. Soledad le dijo que era el perfume francés que usaba en sus telas. La señora pareció aceptarlo, pero nunca volvió. Otra clienta mencionó que su blusa nueva se sentía fría, incluso bajo el sol, como si la tela absorbiera el calor en lugar de retenerlo. Soledad respondió que era una característica de la lana irlandesa. La mujer no insistió, y luego estaba el caso del traje gris. Lo había confeccionado para un comerciante próspero, un hombre corpulento de risa fácil que quería lucir elegante en una boda. Soledad usó tela de un difunto reciente, un hombre que había muerto ahorcado. El traje quedó perfecto, impecable. El comerciante lo estrenó en la boda y recibió cumplidos toda la noche. Pero 3 días después lo encontraron muerto en su habitación, colgado de una viga con su propio cinturón. Nadie entendía por qué. El hombre no tenía deudas, no tenía problemas, no había dejado carta. Simplemente se colgó. Y cuando fueron a recoger su cuerpo, notaron algo perturbador. Llevaba puesto el traje gris de Soledad, y alrededor de su cuello, además del cinturón, había marcas extrañas, marcas que parecían dedos, como si alguien más hubiera estado ahí, como si alguien lo hubiera ayudado, pero estaba solo cuando lo encontraron, completamente solo. Soledad escuchó la noticia y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Intentó convencerse de que era coincidencia, que el hombre tenía problemas ocultos, que ella no tenía nada que ver. Pero en el fondo, en esa parte de la mente donde guardamos las verdades que no queremos aceptar, sabía que algo había cambiado, que las prendas que cosía ya no eran solo tela, que llevaban consigo algo más, algo de los muertos, y ese algo no se quedaba quieto. Los meses pasaron.
Soledad intentó dejar de visitar el cementerio, intentó comprar telas nuevas, limpias, sin historia. Pero su clientela se había acostumbrado a la calidad de sus prendas, a esa textura única, a esa durabilidad inexplicable. Y cuando usaba telas comunes, la gente notaba la diferencia, se quejaba, dejaba de comprarle. Así que Soledad volvió al cementerio. Pero ahora era diferente. Ahora, cuando desenterraba los cuerpos, cuando les quitaba la ropa en la oscuridad, sentía algo. Una presencia, como si los muertos la observaran, como si supieran lo que estaba haciendo, y a veces, cuando tiraba de una manga o desabotonaba una camisa, juraba escuchar un suspiro que no era del viento, un suspiro que venía de la tierra. Una noche de noviembre, mientras trabajaba en su taller, Soledad escuchó un golpe en la puerta. Era tarde, pasada la medianoche. Nadie tocaba a esas horas. Dejó la aguja sobre la mesa y fue a abrir. Al otro lado estaba una mujer joven, pálida, con el cabello suelto y los pies descalzos. Llevaba puesto un vestido blanco que Soledad reconoció de inmediato, porque ese vestido lo había cosido ella. Lo había hecho con la tela de un sudario, el sudario de una muchacha que murió el día de su boda, una muchacha que nunca llegó al altar. La mujer en la puerta sonrió, una sonrisa lenta, extraña, que no llegaba a sus ojos. «Vine por mi vestido», dijo con voz hueca. Soledad retrocedió. «No sé de qué hablas». «Sí sabes, lo estás usando para otra cosa. Lo cortaste, lo deshiciste, y quiero que me lo devuelvas». «Eso es imposible, ya no existe». La mujer inclinó la cabeza. Su sonrisa se ensanchó. «Entonces tendrás que reponerlo». Y desapareció. Soledad cerró la puerta de golpe. Respiraba con dificultad. El corazón le latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Intentó convencerse de que había sido una alucinación, que el cansancio, el estrés, la culpa le estaban jugando una mala pasada, pero cuando regresó al taller encontró algo que la dejó paralizada. Sobre la mesa donde había dejado la aguja, ahora había un trozo de tela blanca, tela de sudario, manchada de tierra fresca, y desde esa noche las cosas empeoraron. Soledad comenzó a ver figuras en su casa, sombras que se movían en los rincones, siluetas que la observaban desde el pasillo, y todas llevaban ropa que ella reconocía, ropa que había tomado de los muertos, ropa que había transformado y vendido. Intentó deshacerse de todo. Quemó las prendas que aún no había vendido. Cerró su taller. Dejó de aceptar clientes. Pero los muertos no se fueron. Porque el problema no eran las prendas. El problema era que ella había cruzado una línea. Había profanado algo sagrado. Había tratado a los muertos como si fueran simples proveedores de material, como si sus cuerpos, sus ropas, sus últimos vestigios de dignidad no significaran nada, y los muertos no perdonan eso. Una noche, Soledad despertó con la sensación de que algo pesaba sobre ella. Abrió los ojos y vio a una mujer sentada en el borde de su cama, una mujer sin rostro, solo piel estirada y suave donde deberían estar los rasgos. Y la mujer llevaba puesto un vestido que Soledad había cosido meses atrás. «Es tu turno», dijo la mujer sin boca, con una voz que parecía venir de muy lejos. Soledad intentó gritar, intentó moverse, pero su cuerpo no respondía, estaba paralizada, y la mujer sin rostro extendió una mano con dedos largos y fríos, y tocó el pecho de Soledad. Y en ese instante, Soledad sintió algo rasgarse dentro de ella, como si algo le arrancaran desde adentro, algo invisible, algo esencial. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron a Soledad muerta en su cama. No había señales de violencia, no había heridas, no había sangre. Simplemente estaba muerta, con los ojos abiertos, mirando al techo, y en su rostro había una expresión extraña,
una expresión que parecía mezclar sorpresa y resignación, como si finalmente hubiera entendido algo, como si finalmente hubiera aceptado su castigo. Pero lo más perturbador vino después, cuando prepararon su cuerpo para el entierro, cuando la vistieron con su mejor ropa, notaron algo extraño. La piel de Soledad se sentía diferente, áspera, como tela, y cuando uno de los encargados tocó su brazo, sintió algo bajo la piel, algo que parecían costuras, como si el cuerpo de Soledad hubiera sido cosido desde adentro. Nadie habló de eso. Nadie quiso investigar. La enterraron rápido y su casa fue cerrada. Pero hay algo más, algo que la gente del barrio nunca supo, porque después del entierro de Soledad comenzaron a aparecer prendas extrañas en Puebla, vestidos que nadie recordaba haber comprado, trajes que aparecían en armarios cerrados, ropa que olía a tierra y a algo dulzón, y quienes se atrevían a usarla, quienes se ponían esas prendas sin preguntar de dónde venían, comenzaban a experimentar cosas, pesadillas donde caminaban por cementerios oscuros, sensaciones de manos frías tocándolos mientras dormían, voces susurrando su nombre en la madrugada. Y algunos, los más desafortunados, desaparecían, simplemente dejaban de existir, como si algo los hubiera cosido en una realidad diferente. En un lugar donde los muertos esperan, en un lugar donde las deudas se cobran con paciencia eterna. Ahora bien, si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda esta historia sin cerrar los ojos ni mirar hacia otro lado, tal vez te estés preguntando, ¿realmente pasó esto? Y la respuesta es que en Puebla, en los archivos viejos de las parroquias, hay registros de una costurera llamada Soledad Mir, que murió en 1884 en circunstancias extrañas. Hay menciones en diarios personales de la época sobre prendas malditas, sobre ropa que traía desgracias, sobre una mujer que cosía con manos benditas o condenadas, dependiendo de a quién le preguntes. Pero lo que no está en los archivos, lo que solo se transmite de boca en boca, de generación en generación, es la advertencia. La advertencia de que nunca debes usar ropa de origen desconocido, que nunca debes aceptar prendas que aparecen de la nada, que nunca debes ponerte algo que huela a tierra o a dulce o a nada que no puedas identificar, porque las telas tienen memoria, y la memoria de los muertos es larga y paciente. Y si alguna vez te has puesto algo que te hizo sentir incómodo, que te dio escalofríos sin razón, que te hizo sentir observado, déjamelo saber en los comentarios. Escribe simplemente «lo sentí» o «no era mía». Y si conoces a alguien que debería escuchar esta historia, compártela, pero adviértele que después de esto, tal vez mire su armario de manera diferente. Tal vez se pregunte de dónde viene realmente esa camisa que compró en el mercado, ese vestido heredado de su abuela, esa chaqueta que encontró olvidada en un rincón, porque hay cosas que no deberían coserse, hay texturas que no deberían existir, y hay prendas que una vez que las tocas, nunca te abandonan del todo. Y ahora, antes de que te vayas, antes de que apagues la luz y cierres los ojos, quiero que hagas algo. Toca la ropa que llevas puesta, siente la tela entre tus dedos. ¿Sabes realmente de dónde viene? ¿Estás seguro de que es solo algodón, lino, poliéster? ¿O hay algo más ahí? Algo que respira cuando tú respiras, algo que se ajusta a tu piel como si te conociera, como si siempre hubiera estado esperándote. Y si esta noche sientes frío, aunque estés completamente cubierto, no es la temperatura, son las costuras apretándose, son los muertos reclamando lo que les pertenece.